Querido amigo Dick Silva, lo vuelvo a repetir, querido amigo Dick Silva, gracias por haber colaborado en la confección de mi film Poesía sin fin. Tienes 27 años y haces una pregunta muy real. Dices, ¿cómo salir de las deudas? Bueno, yo también quisiera saber cómo salgo de mis deudas, porque en este mundo, pues la realidad de este mundo económico es que todos tenemos deudas o todos tenemos amenazas económicas. El dinero es una especie de balanza que sube y baja, y guerras, y crisis económica, inflaciones. Pues estamos casi todos en lo mismo. Ahora la respuesta sería, para salir de las deudas, hay que cambiar el mundo y terminar con el dinero. Bueno, pero eso no se puede, así que yo voy a tratar de contestarte, ¿no? Elegiste el 2, el 7 y el 18. Entonces, las deudas pueden ser de varias formas. Tenemos deuda económica, claro, la principal, pero podemos tener culpabilidades, haber traicionado sexualmente a alguien, por ejemplo, esa es una deuda, o deudas emocionales, pues no haber amado a alguien como debimos amarlo, o maltratado a alguien, o deuda consigo mismo, no haber realizado la vida que queríamos realizar, deudas intelectuales, pues tener un maestro al cual no le hemos dado las gracias, cosas así. Pero yo voy a partir por la base más banal, más chica, la deuda económica. Es decir, ¿cómo salir de mis deudas económicas? ¿Y qué nos dice el tarot? ¿Qué nos presenta? Tú has elegido el 2. El 2 puede ser símbolo de varias cosas. Primero que nada puede ser símbolo de encierro, de estar acumulando experiencias sin vivirlas aún. Pero puede ser una madre irrealizada. El 2 puede ser una madre irrealizada que está encerrada sola. ¿Por qué digo una madre? Sígueme, sigue el palito. Porque la tercera carta es la luna, que es el arquetipo total de la madre cósmica. ¿Ves tú? Entonces tenemos la madre la más abierta del mundo, el arquetipo del arquetipo total, formidable. Nos encontramos con la papisa, que es la esposa del Papa, que está en ese mundo, pero que es ella sola. ¿Dónde está el Papa de la papisa? En su hijo. Es decir, tú eres un príncipe que se deja llevar por el carro, tiene una mano en la cintura, es un flojo, que está acostumbrado a realmente no trabajar así con sus manos, ¿no? Solo sabe dar órdenes o pedir, y deja que su carro lo lleve hacia donde vaya. Él hace deudas y a ver si las paga, ¿no es cierto? Porque es el hijo de su mamá, es el hijito de su mamá, ¿ves? Y él quiere, como se ha quedado infantil en el inconsciente emocionalmente, eres bastante joven, tienes 27 años, eres un niño interior respecto a la economía, actúas como un niño, y los niños no fabrican dinero, los niños piden el dinero a sus padres o piden lo que necesitan a sus padres, y los niños no trabajan para tener lo que les están dando, ¿ves tú? Entonces, si tú creces como niño, pues considerarás que se te tiene que dar lo que normalmente ganarías con un trabajo de adulto. Bueno,
Ese es el problema. ¿Cómo salir de mis deudas? Pues hacerme adulto. Eso es lo que es. Pero ¿cómo me doy cuenta que yo me quedé niño? ¿Cómo me doy cuenta? Haz un acto de psicomagia. Consigue una señora de más edad que tú, que pueda ser tu madre. Vístete de niño de 7 años, como el carro, de 7 años, y de la manito de la señora que ella te lleve a pasear por un entretenimiento para niños, como Disneylandia, algo así, ¿no es cierto? Y que te lleve a comer pasteles y que luego juegue contigo. Haz un día de niño para que verdaderamente veas el niño que eres. Y eso te va a ayudar a darte cuenta. ¿Y qué te promete si tú haces el trabajo de adulto? Debajo de cada carta hay el número que le corresponde. Debajo del 2 hay el 12, que es el colgado. Es el colgado que ya se corta de este pedido, que ya deja de ser el marido de su mamá, de llenar la soledad de la mamá, ¿no es cierto? Aquí está llenando la soledad de la mamá. Deja eso, se encierra en sí mismo y se busca como adulto que es, un momento. Va hacia su interior, deja de vivir en el exterior. Las deudas te atan con el exterior, como escapatoria, para no trabajar tu interior. Entonces, aquí el carro tiene la estrella, es decir, que ella entra en comunión con el otro, en comunión con el mundo, pero no siempre pidiendo, porque tener una deuda es que tú pides que te den. Es el gran pedido que te den la deuda. Hiciste una deuda, pediste que te dieran. Y aquí está dando. La estrella es una carta que está totalmente en el dar. ¿Ves tú? El 17. Y da lo que el universo le ha dado. El universo tiene 3 estrellas azules. Ella, entre sus piernas, está dando una energía azul, la energía creativa, se la está dando al mundo. No está tomando la energía del mundo para sí, está tomando la energía del cosmos para darla en cualquier actividad. Y hay estrellas amarillas, y ella, con su pelo rubio y su agua amarilla, está dando su espíritu hacia el mundo, su inteligencia. Está dándole al mundo lo que el mundo necesita, y te estás dando a ti, como el colgado, lo que necesitas. La luz que necesitas te la estás dando, ¿ves tú? Y aquí hay esta estrella amarilla y roja, que es la luz del espíritu, que viaja en tu sangre. Viaja en tu sangre, ¿ves tú? Es decir que es el niño interior, el rojo, que viaja en tu maravilloso adulto. Este niño interior tiene un valor. Tiene un valor, por eso te quedas ahí. Un valor emocional, sabe amar, ¿no es pa? Sabe darle a la luna la compañía que la luna necesitaba, la dio. Y detrás de la luna, él se encuentra con la madre dominadora. Padre ausente, madre invasora. Cuando la madre se queda sola con el hijo, hace pareja con el hijo e invade al hijo, sin el equilibrio del padre. Es una situación dolorosa, pero así pasa. Entonces es lo que te sucede a ti. Aquí aparece la madre dominadora. Con ella tienes la deuda. Ella está diciendo, tienes una deuda conmigo. ¿Ves tú? Te estás liberando de mí. Creciste.
te hiciste hombre, y al hacerte hombre, pues el hombre me ha dañado a mí, me ha dejado, y tú me estás dejando como tu padre me dejó. Paga tu deuda, quédate niño para siempre. Bueno, yo no pienso esto, yo no te conozco, Dick Silva. Me puedo equivocar totalmente, pero lo que yo estoy describiendo, gracias a ti, incluso si me equivoco, es útil para muchas personas que sí tienen este problema que el tarot me está mostrando. Quizás tú seas un ángel que permite que yo dé un mensaje útil a muchas personas. Desde ya lo hiciste colaborando con la creación de mi película, una película de autor y no una película de cine industrial que está envenenando la mente colectiva, el cine industrial. Gracias por todo.